Audiencias. Como cada semana los saludo en esta cita que tenemos con el Heraldo de México en Sala de Audiencias. Yo soy Maca Carriedo y en este nuevo episodio le doy ahora la bienvenida a la doctora Selene Cruz. La ven muy joven y todo, pero ya es doctora y vamos a conocer un poco más de su trayectoria. Aquí les van algunos detalles. Es abogada con una carrera, pues la verdad es que sólida en la defensa de los derechos laborales. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde, por cierto, hizo lo que yo nunca, que es graduarse con mención honorífica. Obtuvo el grado de maestra en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y es doctora en Derecho en la UAM con la máxima distinción académica de cum laude. Te digo, todas las cosas que yo no tengo, pero que sí queremos que tenga alguien en esta posición, las tienes tú, Selene, y hoy te desempeñas como magistrada laboral en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y ahí funges como árbitra imparcial en la resolución de conflictos dentro del servicio público. Tienes un currículum enorme, ¿no? Que, pues la verdad impresiona mucho porque eres una mujer aparte muy joven. ¿Cómo estás, Selene? Muy bien, Maca, feliz de estar aquí contigo. Al contrario. Y gracias por la invitación y saludo mucho a tu audiencia, que siempre me encantan tus programas, Maca. Muchas gracias. No, ya después de leer todo tu currículum, qué bueno que te gusten mis programas, ya lo tomo como un gran piropo. Este espacio siempre es como pues para platicar un poco de qué traes en la cabeza, hacia dónde piensas que debemos ir en este proceso que estamos viviendo todos, ¿no? Tú, yo, los ciudadanos, todos estamos viviendo algo por primera vez en nuestro país. Es un hecho inédito y a mí siempre me gusta invitar a la gente a que conozca estos perfiles, a que no se quede por encimita y por lo que sale en TikTok, Selene. Muy importante. Es una elección que nos permite por primera vez acercarnos más hacia el Poder Judicial. La verdad es que se conoce muy poco de este poder cuando es indispensable en nuestras vidas, ¿no? Diario puede llegar un asunto a los tribunales y vale la pena conocer qué perfiles van a llegar a propósito de un proceso de democratización de este poder que no existía. Claro, y pienso que tú, pues estando en donde estás, debes de tener una perspectiva muy vasta de cómo está hoy, por ejemplo, pues los derechos laborales en nuestro país o qué tan indefensos estamos los trabajadores ante ciertas corporaciones y así, ¿no? Supongo que lo ves de cerca. Te puedo decir que hace menos de un año todavía estuve como procuradora federal de la defensa del trabajo, la Profedet, y ahí puedes ver perfectamente cuáles son las necesidades de las personas en el ámbito de procuración de justicia. Profedet es una defensoría pública gratuita que pues tiene abogadas y abogados que ayudan a la gente, principalmente a quienes no tienen para pagar un abogado, que eso claro. Pues, es el gran porcentaje de la población. Eso es en un México. Gran privilegio, ¿no? Poder pagar un abogado en este país. Exactamente. Y entonces desde ahí veías cuáles son los problemas de la justicia. En primer lugar es el acceso, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a que me impartan justicia si no tengo para pagar un abogado, si no conozco qué derechos me están vulnerando? Y ahí veías todo tipo de casos, desde personas que las acaban de despedir y no, o sea, estaban tristes, desolados, porque, oye, no tengo para comer, y eso depende mi familia, ¿no? Mis hijas, mis hijos. Entonces, eso pues, son cosas desgarradoras, sin duda. También muchos adultos mayores que pues decían, oye, yo trabajé 40 años en una empresa, no sabía que existe la seguridad social, que es este derecho tan importante que nos permite tener no solo acceso a hospitales, sino también acceso a que si tenemos un accidente de trabajo, un riesgo, pues se nos pueda dar alguna incapacidad o en dado caso una pensión si no podemos llegar a trabajar en lo mismo que hacíamos. Y lo principal es que nos da derecho a una pensión si cumplimos determinados requisitos. Entonces imagínate llegar a los 60, 70 años y decir, oye, trabajé 40 años, pero pues nunca me aseguraron y ahora ¿qué hago? ¿No? Y esos son problemas de todos los días y que hay que hacer mucho ahí sin duda para ir equilibrando, pues sobre todo que no haya abusos por parte de ciertos sectores en la protección de los derechos laborales. Pues vimos casos de mujeres que habían sido despedidas estando embarazadas o se les había pedido
una prueba de embarazo para acceder a un puesto. Eso no lo pueden hacer, es completamente fuera de la ley, Está ¿no? prohibidísimo Sí. por la Constitución, por las leyes, por los tratados internacionales. Y la verdad es que sigue pasando, ¿no? Y es un momento de vulnerabilidad absoluta por parte de una mujer que, imagínate, estás, ¿no? Con la hormona, todo lo que da y Sí, viviendo un proceso físico muy fuerte, ¿no? y de repente te despiden, pues eso está terrible. Y te aseguro que pasa y hay que buscar, ¿no? Primero decirle a las personas que eso está prohibido y que hay quienes les pueden defender de manera gratuita, como es en este caso Profedet, como hay defensorías públicas en todos los estados y también está el Instituto Federal de Defensoría Pública que depende del Poder Judicial y ahí no solamente protege materia laboral, sino todas las materias, ¿no? Yo te quiero preguntar cómo fue, Selene, tu experiencia impulsando, pues sí, grandes cambios en el sector laboral, pero específicamente el aumento del salario mínimo y algo que nos gusta a todos y son pues el incremento a las vacaciones. De las 40 horas no vamos a hablar ahorita porque eso ahí lo tenemos atorado, pero estas dos cosas. Mira, yo te dividiría esa pregunta que me parece muy importante y un poquito compleja. La dividiría en dos partes. Primero, no es que yo haya hecho, por supuesto, estos cambios, ¿no? Estos cambios han sido parte de un consenso entre el gobierno, entre empresarios y entre sindicatos. En distintos niveles, ¿no? Sí, para lograr acuerdos que dignifiquen las condiciones de vida de las personas trabajadoras. En este caso, el aumento al salario mínimo ha sido algo profundísimo. O sea, en el ámbito laboral tenía 40 años que no se veía el tema del salario y siempre pues se ninguneaba mucho el que no trabajo, se podía, ¿no? Sí, ¿no? Que iba a pegar. Sí, que la inflación se iba hasta el cielo, cuando en realidad hemos visto que el salario mínimo aumentó en un 135% ¿no? en cantidades. O sea, de un salario de menos de 3,000 pesos, actualmente el salario mínimo está en 8,000, casi 400 pesos. Es mucha la diferencia. O sea, esa sería la primera parte. La segunda parte es que a mí me tocó defender precisamente que a ninguna persona trabajadora que llegara a la Procuraduría le pagara menos de eso, porque pasa mucho, ¿no? En ciertos sectores que les dicen, yo te pago 5,000 pesos y lo demás se te va a compensar con lo que te dejen de propinas o lo que te vayan completamente fuera de la ley. Exacto. También, ¿no? Pero, digamos, hay que entender cuáles son las problemáticas laborales. Esa es una de ellas. Y el tema de las vacaciones que decías, pues también fue otro acuerdo legislativo que hubo, digamos, un consenso importante nuevamente con el sector empresarial, con los sindicatos, porque eso al final va haciendo que vayamos trabajando de manera conjunta, ¿no? Yo me imagino, no sé, en las casas, cuando hay un hijo, ¿no? Y estén los padres juntos o no, pero pues hay que saber cuál es la problemática de los hijos, ¿no? Claro. Si no se siente escuchado, si no se sabe lo que tiene, pues al final no vamos a jalar para el mismo camino y lo mismo pasa aquí. Ha habido un consenso importante que me parece necesarísimo para llevar la política pública y en general todos los temas que mejoren la calidad de vida de las personas, pues que vaya bien consensado, que vaya bien fundamentado, y esto es lo que pasó. Y también del lado de la Procuraduría me tocó defender que a los trabajadores y trabajadoras les respetaran sus vacaciones, y con respetar sus vacaciones no solamente es el pago, ¿no? Claro, la ley que sean dice vacaciones pagadas. Disfrute, que la gente realmente pueda tomar los días, que en este caso eran 6 días por un año de antigüedad y ahora empieza con 12 días y va aumentando 2 días hasta llegar al 5º año, de tal manera que pues ahí nos tocaba ver que efectivamente se disfrutaran las vacaciones, que se les pagara una prima vacacional y este tipo de situaciones que claro. Pues dignifican la vida de una persona y de sus familias. Del trabajador, claro, porque aparte sí vivimos en un país, bueno, no sé si tú tengas amigos yo tengo amigos que me dicen cosas como, es que me deben vacaciones o tengo 70 días de vacaciones porque es tanto mi trabajo y son tantas mis responsabilidades que ni siquiera los he podido tomar, y que aparte saben que si se los tomaran pondrían en riesgo algo de su trabajo. Ese la verdad es un tema
No, o sea, hablar de vacaciones suena padre, pero es un tema bien delicado en este país. Eso pasa mucho y también hay mucho miedo detrás. La gente no se atreve a denunciarlo porque precisamente en materia laboral trabajo, lo que sucede es, me van a correr. Y aquí yo sé que a veces suena pues utópico, pero no lo es, porque la ley dice claramente que tenemos derecho a la estabilidad en el empleo. Eso significa que no nos pueden correr así nada más porque sí. Y en dado caso de que eso que suceda... Sí, es una utopía, eso es una utopía. Sí, pero fíjate que ese es precisamente el tema de la reforma judicial, que empiecen o sea, que los derechos se empiecen a tomar en serio, ¿no? No que sean solo papel, no que sean solo el discurso. El tema es que realmente podamos empezar a asumir el tema de los derechos de una manera primero informada, ¿no? Y después que sepamos que es el diálogo, este consenso del que te hablaba hace un momento. En materia laboral pasa mucho. Oye, jefe, jefa, ya necesito mis vacaciones, tengo ese derecho, dame la oportunidad y podemos negociar. A lo mejor ahorita se necesita no me voy que a esté agarrar aquí. Los 70 días que me debes, ¿no? Tampoco. Digo, se tiene un año para reclamar ese derecho y no tengan miedo. La verdad es que o sea, es la única manera de generar sociedades distintas, de generar una justicia realmente justa, ¿no? Claro. O sea, perdón por el pleonasmo, pero es que si no, específicamente ahí no suena como un pleonasmo, ¿no? Porque no se siente, en este país no se siente que la justicia sea justa. Suena chistoso, pareciera un pleonasmo, pero la verdad es que muy poca gente va a pensar o siente que vive en un país donde la justicia es justa. Claro, fíjate, Maca, que este ejemplo lo he dicho muchas veces últimamente, pero me tocó ir a una ciudad y de repente me para un agente de tránsito. Me dice, se pasó un señalamiento que estaba detrás de un árbol, por cierto. Sí, que se lo pasan todos porque no lo ven. Porque no se ve. Y de repente me dice, no, son 12,000 pesos de multa y además me empezó a decir, y su licencia, porque iba con un amigo, su licencia... Ay, wow, 12,000 pesos sí, de multa. O sea, pero ahorita te cuento, es un tema de extorsión, honestamente, pero y su amigo... la licencia de su amigo no es, ¿cómo se llama? No aplica aquí, entonces eso también va a aumentar la multa. Y luego, o sea, me empezó a buscar. Ya era cárcel. Ándale, ya era cárcel, ¿no? directo. Y le dije, oiga, explíqueme, dígame dónde dice lo que usted me está diciendo. Se metieron con la persona equivocada. Y me dice, el desconocimiento de la ley no implica que no se cumpla. Entonces, ese tipo de frases se tienen tan asumidas que termina siendo un tema tortuoso y es precisamente por eso que la gente no siente que la justicia sea justa. Claro. Porque hay unas prácticas en donde no se observa el contexto, donde no se observa desde dónde está una situación, como, o sea, en este caso, si no se ve el señalamiento, si yo desconozco los temas de tránsito, ¿cómo voy a cumplir con eso? Digo que es una responsabilidad, pero en ese sentido, si no se ve, oye, ¿por qué me vas a aplicar algo donde tú también estás fallando, ¿no? Claro. Y ese tipo de casos pasan muchísimo dentro del sistema judicial y digamos dentro de todo nuestro sistema, que vale la pena empezar a mejorar. Y eso, yo pienso que esta es una oportunidad crucial para recuperar la esperanza en un sistema pues, que ha estado, como decías, muy alejado y sobre todo considerado injusto. Bueno, es que yo lo decía el otro día, yo veo una sesión de la corte y aún poniéndole toda mi atención, o sea, de verdad toda mi atención, no agarro el celular, quiero entender, no entiendo, a veces es muy complicado. Te quiero preguntar, eres una mujer muy joven, ¿qué te impulsó? No, sí, porque tenemos la misma edad, tengo que decir que muy joven, tengo que decir que muy joven. ¿Qué te impulsó a aventarte, ¿no? con esta candidatura y otra? ¿Cómo ha sido tu proceso en esta campaña, no? Porque pues también es un trip, de pronto estar haciendo campaña, ¿no? En una carrera en la que no pensaste que necesitarías nunca salir a conocer a la gente y a escucharla. Y a eso échale que acabo de ser mamá hace menos de 2 meses. Pero no te puede despedir nadie, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Punto. Fíjate que justo estoy en licencia de maternidad, pero... Aprovechándola muy bien. Qué bueno, porque otros siguen trabajando ahorita y dobletean. Muy bien, tú estás con licencia. Me inscribí en este proceso porque creo en un cambio.
O sea, realmente me importa que este país funcione distinto, que funcione mejor. Y creo en una justicia humanista, o sea, esta parte de realmente ser cercanos a las personas, escuchar el contexto de donde surge un problema. Y para eso te pongo un ejemplo. Tengo un sobrino que tiene una discapacidad, él no puede caminar. Cuando hay que llevarlo en la silla de ruedas, de repente mi hermana vive en Oaxaca y está mi sobrino, y me tocó una vez llevarlo a un tallercito que tenía, pero era una subida o sea, empinadísima. Imposible. Y entonces la banqueta tenía, o sea, un espacio súper chiquitito, entonces me fui del lado de la carretera, sudando así la gota fría, caminando con él y diciendo, wow, o sea, ¿dónde están las calles? ¿Dónde están los accesos? Y de repente, así unos señores así que venían manejando, pitándome horrible. Entonces, imagínate que ahí hubiera un problema, que me multaran y dijeran, es que usted no está utilizando la banqueta, ¿no? Exacto. Ahí donde sería muy injusto, considerando que hay una personita que no puede caminar, que hay alguien que está llevando un esfuerzo, ¿no? sobrehumano. Y muchas veces pasan ese tipo de situaciones, y eso a mí es lo que me ha motivado a generar pues una percepción, una justicia distinta, una justicia que abarque los contextos, que por supuesto entienda el tema de la Constitución, de las leyes, para eso está la preparación, pero sobre todo que se humanice con los problemas, y eso creo que es lo que ha fallado dentro del sistema judicial. Y bueno, esa es mi principal motivación, una justicia humanista que sea conciliadora. Pero también me decías que qué ha pasado con el tema de la campaña. Pues ha pasado... Porque no te he visto bailando en TikTok y qué bueno. Bueno, fíjate que me está haciendo pasar por una serie de emociones y de cosas la campaña, y sobre todo un proceso de mucha creatividad, porque en mi caso pues no es que tenga aquí todo el presupuesto para ir a muchos lugares, y también pues considerando que mi bebé está pequeñita, sí vamos a viajar dentro de 15 estados, llevamos 4, pero estoy haciendo muchos foros por internet con chicos y chicas, ¿no? Que traen pues mucha ilusión. Haciendo comunidad, ¿no? Haciendo comunidad, eso es lo más importante en nuestro país y en el mundo, hacer comunidad, y la comunidad se puede hacer de muchas maneras. Entonces, me ha tocado, te digo, hacerla por internet, me ha tocado ir directamente a colonias, a mercados, con personas campesinas, y desde ahí te das cuenta que realmente hace falta ese ejercicio de llevar, en este caso es una candidatura, pero pues al final quienes quedemos vamos a tener esa experiencia, ¿no? Llevar la justicia al territorio, y no hacerlo detrás de una oficina muy solemne, con lenguaje que, como decías ahorita, nadie lo entiende. Que no conecta. Ni también, siquiera los ¿no? propios abogados. O sea, hay tantas especialidades en el derecho que de repente pues unos términos pueden ser muy ajenos para ¿no? ciertos sectores de abogados. Y entonces ahí es donde hay que generar una inclusión, no solamente en el lenguaje, en la gente que está profundamente desilusionada de la justicia en este país. ¿Consideras, Elene, que estamos pues frente a la construcción de un nuevo sistema de justicia en nuestro país? Esa es también la esperanza. Esa es la esperanza. Yo te diría 100% sí. Y vale la pena pues que las personas se acerquen a los perfiles, ¿no? Yo sé que son muchos, pero también es un tema que como ciudadanos nos corresponde, o escuchar a quien esté haciendo campaña, ¿no? A revisar, a ver sí sus credenciales, pero también esta apertura a conciliar temas que a veces no necesariamente tienen que estar estrictamente establecidos en la ley, sino que hay que ampliar la interpretación para generar justicia real. Claro, yo en esta serie que estamos haciendo de podcast, siempre les digo, ¿no? Hemos escuchado en muchos medios es que se van a tardar tanto en votar, es que va a estar muy complicado. Y yo lo que les digo es, acérquense, conozcan a los perfiles, decidan ustedes, no se queden solamente con lo que escucharon un día en la tele que alguien lo dijo, en la radio que alguien lo dijo, que conozcan a los perfiles, y que si nuestro país nos está pidiendo
nuestra cooperación, ¿no? Que tomemos la decisión en algo, pues hay que estar, ¿no? Y claro, que ojalá sea una buena participación. Ya para cerrar, Selene, pues ¿cómo te encuentra la gente? ¿Qué número tienes? Porque a mí eso del número me cuesta trabajo, pero pues así es. Entonces, pues ya di qué número eres y cómo se puede acercar la gente a conocer tu trabajo, tu trayectoria y a seguirte de cerca en este proceso. Miren, soy Selene Cruz Alcalá, candidata número 06 de la boleta morada, como mi vestido. Muy bien, ¿ves? Todo es mensaje. Ya, todo es mensaje. De la boleta morada, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me encuentran en redes sociales como Cruzas MX, anótenlo así en su refri, donde quieran, 06. Y los invito a sumarse a lo que vamos a llamar la Caravana por la Justicia. Vamos a rentar una especie de combi, nos vamos a ir recorriendo pueblitos y ciudades en el país. Este fin de semana, pues vamos por aquí cerquita, vamos a Morelos, vamos a Tlaxcala. Y nomás porque acaba de ser mamá, si no, ya me imagino, o sea, aventarte una caravana. Y después estaremos en el norte, luego vamos a Veracruz. Pero lo importante, les digo, es que hagan suyo, hagamos nuestro este proceso. Es el momento de que la justicia sea de todas y de todos y vale la pena seguirnos. Si tengo a bien tener su voto, soy la número 06 en la boleta morada. Muchas gracias, Selene. A ustedes gracias también por acompañarnos en un episodio más de esta sala de audiencias. Nos vemos la próxima semana conociendo a más y a más perfiles, porque hay algo que es un hecho y es que el 1 de junio habrá votaciones y es mejor estar enterados. Bye.